estamos todos porque son los que siempre están, me refiero. Así que vamos a comenzar esta nueva semana, ya de a poquito se va avanzando. Ustedes han ido cumpliendo bastante bien con sus trabajos, ¿cierto? La felicito. Muy buenas notas, porque la verdad es que los comentarios que ustedes realizan, los aportes, los avances de su proyecto, están dentro de lo esperado. Así que, por lo tanto, muy bien, las felicito. Ahora comenzamos una nueva semana. Yo me imagino que lo más probable es que ustedes ya ingresaron al aula virtual, vieron lo que nos compete, ¿cierto? Ver, y que sería la actividad que culmina con una prueba, que es un trabajo que ustedes siguen realizando con respecto a su emprendimiento. Y lo que corresponde ahora es algo no quiero decir tan sencillo, porque en algunas oportunidades puede ser un tema un poco complejo, dependiendo obviamente del tamaño de la organización y dependiendo si yo conozco realmente cuáles son las necesidades que tiene mi emprendimiento, que tiene mi empresa, con respecto a la cantidad y número de trabajadores. Antes de continuar, ¿me están escuchando bien? ¿Me ven? Sí, profe. Vale. Eso es lo importante porque a veces uno, como siempre les digo, puede estar hablando solo y después de un par de minutos le preguntan, profe, no lo escuchamos. Ok. Lo bueno es que me están escuchando. Entonces, como me están escuchando, entienden que lo que nos corresponde ahora es algo que no le va a quitar mucho tiempo, ¿cierto?, en el diseño de lo que ustedes tienen que realizar, porque la verdad es que los emprendimientos no son complejos en el sentido de que van a requerir, ¿cierto?, 100, 200, 500 trabajadores, sino que son bastante menos, yo me imagino, de acuerdo a los tamaños que ustedes mismos han presentado, ¿cierto?, al proyecto y el emprendimiento que ustedes están realizando, pero no por eso significa, ¿cierto?, que se va a hacer algo así demasiado desordenado o que no tiene ningún propósito. No se olviden que todas las actividades semanales que involucran una tarea, ¿cierto?, que involucran una acción, un movimiento que ustedes realizan en su propio emprendimiento, es con el propósito de que al final el proyecto salga lo mejor posible. Y por lo tanto uno siempre tiene que ser eficiente y eficaz, porque tiene que aplicar los famosos principios administrativos en todas las acciones que realicemos. Y si nosotros vamos a realizar ahora, ¿cierto?, porque hemos realizado como las fechas anteriores, análisis como el FODA, ¿cierto?, análisis como PESTAL, hemos realizado también un poquito el tema de cuáles son los objetivos, los procedimientos, las metas, ¿cierto?, que tiene mi emprendimiento, un análisis también, ¿cierto?, de la competencia, y por lo tanto ya vamos conociendo un poco más la empresa, un poquitito más emprendimiento, ya nos estamos metiendo un poquitito más en terreno, porque ahora vamos a tener que comenzar ya, como se dice, a hilar un poquitito más fino, ¿cierto? Es decir, a ponerle número a mi cosa. Todavía no llegamos al tema del presupuesto, pero me refiero a ponerle número en cuanto a la cantidad de recursos humanos. Suena feo la palabra recursos humanos, pero en realidad, ¿cierto?, cuánto es el número de funcionarios o personal que va a requerir la empresa o el emprendimiento que ustedes están llevando a cabo y que se entiende, tienen que terminar con él, ¿cierto?, hasta final. Ahora, no se olviden también que la idea es que sea un emprendimiento en lo posible factible de realizar, pero también no significa eso que ustedes limiten el tema, ¿no es cierto?, por ejemplo, a decir que yo tengo poco capital y por lo tanto voy a contratar a una sola persona, porque sería demasiado limitado el emprendimiento, demasiado pequeño. La idea es intentar entender que, aunque el proyecto me salga, ¿no es cierto?, con un capital después a futuro que requiero de 10 millones o 100 millones, ¿cierto?, ahí lo vemos al final, pero lo importante es que ustedes realicen un emprendimiento con todas las posibilidades que se requieren en cuanto a materias primas, recursos humanos, tecnológicos, recursos financieros, porque el propósito justamente es, ¿cierto?, no limitarlos bajo ningún aspecto, sino que todo lo contrario, si es necesario, si es posible, y comparar una mayor cantidad de gente, mejor. ¿Cierto? ¿Qué les quiero decir con esto? Es que obviamente que si alguien me presenta su emprendimiento, me dice, mira, voy a ser yo y 2 vendedores más, y 3 personas, y los organigramas súper sencillos, ¿cierto? Es bastante limitado. Lo quiero llevar, ¿cierto? Las quiero, porque en realidad no está Diego, las quiero motivar para que ustedes, ¿cierto?, sueñen un poco más
intenten realizar un emprendimiento quizá un poquitito más fuera de lo común, en el sentido de intentar ser necesariamente lo mejor, y por lo tanto necesito, no sé, mucho más personal, mucho más vendedores, mucho más personajes que estén dedicados al trabajo, a la producción, a las ventas, ¿cierto? Al contador. No se olviden que también siempre ocurre, aunque sea una mediana, pequeña empresa, ya sean 10 personas, 15 personas, 3 personas, como les comentaba antes, igual yo necesito, y eso es importante también que lo consideren en el organigrama, necesito, ¿cierto? Todos aquellos elementos que siempre son staff, como por ejemplo, contabilidad, porque para qué vamos a contratar un contador, salvo que la empresa nuestra sea muy grande y requiera de un departamento de contabilidad, sino simplemente contratamos un asesor, ¿cierto? Que sea el contador. Y uno tiene que ponerlo en un lugar que corresponde en el organigrama. Otro también, ¿no es cierto?, que podría ser, por ejemplo, si vamos a estar conversando con temas un poquito más complejos, como podría ser comercio exterior o, ¿cierto?, alguna actividad en particular, a lo mejor también necesita como asesor un abogado, ¿cierto? O un Profe, experto en comercio exterior. Sí, yo tengo una consulta. está bien, dime. Como por ejemplo, mi empresa es de ropa, usted sabe. Sí, sí, sí. Y mi empresa no es tan grande. Por ejemplo, tengo un local acá en Lampe, nosotros repartimos a ciertos sectores, Sí, como tres. Por ejemplo, yo no tengo gerente general. ¿Cómo le puedo poner no, como pues jefe nomás? ponte tú como socio. O igual te puede llamar gerente, si no importa eso, porque se supone que alguien tiene que estar a cargo del negocio. El emprendedor, él es el dueño, el socio o el gerente. ¿Ya? Ah, ya, sí, ya entendí, profe. Eso. Porque siempre siento que no se olviden que los organigramas son un poquitito más, bueno, obviamente que hay algunos tipos de organigramas que, por lo menos cuando yo paso, porque yo también hago administración, ¿cierto? Hago algunos cursos relacionados con el área, cuando me toca pasar el tema de la segunda fase, que es la organización, donde el organigrama es la herramienta típica de la organización, ¿cierto? Es decir, una vez que yo ya planifiqué el tema, por lo tanto ya me he ido avanzando solo, ya tenemos planificado, tenemos muy claro cuál es el objetivo, dónde queremos llegar, con quiénes queremos llegar, ¿cierto? Que fue lo que hemos ido analizando, y después le hicimos un análisis un poquito más estructural al emprendimiento, tanto externo como interno, y ya tenemos más claro lo que es nuestro negocio. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo en obtener los recursos necesarios para cumplir el objetivo que nos propusimos. Y ese es, ¿cierto?, en definitiva lo que es la organización. Y la organización tiene como herramienta típica el organigrama. Y el organigrama, entre paréntesis, ¿no es cierto?, es una foto, es una forma de ver cómo se ubican los funcionarios, mis trabajadores dentro de la organización, ¿cierto? Y por lo tanto, aunque yo, por ejemplo, sean 5, sean 10, sean 20, igual es importante, poner, ¿cierto?, seguir los principios básicos de administración. Por ejemplo, un solo jefe, ¿cierto? Una persona que tiene dos jefes o un área que tiene dos jefes, los funcionarios van a trabajar bien complicado porque no van a saber a qué jefe debe ser. Segundo, ¿cierto? Eso por un lado, tiene que haber un solo jefe, se tiene que cumplir esos principios administrativos. Segundo, también no se olvide que cuando yo realizo el organigrama, en definitiva lo que yo también estoy demostrando son los niveles jerárquicos, ¿cierto? El nivel de gerencia general, los gerentes, los jefes y los subalternos o los operarios, ¿cierto? Lo más probable es que en el caso de ustedes se van a saltar rapidito el jefe y después todos los demás debajo. Pero igual tiene que haber una cabeza, y esa cabeza tiene que tener un nombre, pero no un nombre en particular, por ejemplo, Luis Quiñones, ¿cierto? Porque pueden cambiar a Luis Quiñones y se fue el cargo. Ahí tiene que ser gerente, tiene que ser jefe, dueño del negocio, ¿cierto? O el emprendedor, como ustedes le quieran llamar. Ok, y por lo tanto, tiene que estar los niveles jerárquicos. Por otro lado, también, ¿cierto?, cuando yo tengo los niveles jerárquicos, a medida que voy disminuyendo, también aparece lo que se llama la famosa medios de comunicación, que es la parte formal, ¿cierto? Donde, por ejemplo, que lo típico, lo extremo es el ejército, donde está el general, el coronel, el comandante y así para abajo. Y en la empresa está el gerente general, el gerente, los supervisores, los subjefes, y ahí vienen los operarios y así también para abajo. También tiene que ver el tema, ¿cierto?, ese relacionado con la jerarquía.
Y por otro lado, que también es muy bueno saberlo, ¿cierto? Es que cuando yo diseño el organigrama, el organigrama me está diciendo que si yo tengo 10 personas, 5 personas o 20 personas, en qué lugar van a estar ubicadas. Y por lo tanto, si yo tengo 10 trabajadores, tengo que tener 10 cuadritos, ¿cierto? O sea, en el organigrama tienen que aparecer los 10. Obviamente que sería bastante extraño un organigrama que aparezca con 10 jefes y ningún operario, ¿cierto? Porque sería un organigrama al revés. Es como decir, ¿no es cierto? Yo tengo un triángulo, pero en vez de tener la puntita arriba, la tengo aquí abajo y de ahí va arriba, se va ampliando. Por lo tanto, uno tiene que seguir, ¿no es cierto? Obviamente, las políticas y los principios administrativos para diseñar el organigrama. Lo otro también es sumamente importante, es que cuando uno realiza el organigrama, a medida que yo voy colocando las estructuras jerárquicas, ¿cierto? Los distintos niveles, también se supone y se entiende que yo estoy considerando que en cada uno de esos espacios, ¿cierto? En cada uno de esos cuadritos que van en el organigrama, estoy suponiendo que ahí va también un nivel de autoridad y un nivel de responsabilidad, ¿cierto? Porque dentro de la empresa uno tiene autoridad y tiene responsabilidad. El personaje que está arriba, que es el gerente general, ¿cierto? Que es el máximo funcionario de la empresa, es el mayor responsable y el que tiene la mayor autoridad. Y uno de los principios básicos también de administración es que lo que se puede delegar es la autoridad, pero no la responsabilidad. Eso significa que si el gerente general, si supongamos una empresa un poquito más grande, delega la autoridad en 4 gerentes de las distintas áreas, ¿cierto? Lo que está delegando no puede delegar la responsabilidad porque eso sería errado. Lo que él delega es la autoridad que él le permite a esa persona que realice las funciones de finanzas, de recursos humanos, de producción. Pero en definitiva, el más responsable, el único responsable de la organización es el gerente general, el dueño o el emprendedor. Todos los demás están a cargo de esa persona y lo único que le puede, ¿cierto?, derivar y yo puedo traspasar es la autoridad para que realicen ciertas funciones, pero no la responsabilidad. Por eso siempre ocurre, ¿cierto?, que cuando una empresa está mal, siempre miran al que está arriba, ¿cierto?, al gerente general que lo está haciendo mal. Aunque a lo mejor el personaje está tratando de hacer lo mejor posible y todo el mundo que está ahí abajo o los mandos medios, ¿cierto?, no le están obedeciendo mucho. Pero el problema es que él no está aplicando una buena administración, no está cumpliendo sus funciones y por lo tanto no está siendo responsable y lo más probable es que, ¿cierto?, ahí el tema es que si sale algo mal con la empresa, el único responsable es el dueño, es el emprendedor o el gerente general. ¿Ok? Uno como gerente, por ejemplo, le podría decir, oye, pero en realidad yo delegué los personajes de más abajo y el que me falló fue el gerente de producción que no produjo lo que yo suponía se iba a producir y por lo tanto no tuvimos los ventas que correspondían. Claro, podría pasar, nosotros dependiendo la capacidad de negociación, ¿cierto?, la habilidad que pueda tener el gerente general como para manejar a los dueños, ¿cierto?, convencerlo de que efectivamente el responsable es el gerente de producción y no él, pero por lo que corresponde a los principios administrativos, el único responsable de que, por ejemplo, la empresa no venda bien porque la producción está mal, ¿cierto?, es no el gerente de producción ni el gerente de venta, es el gerente general. Porque él fue el que contrató al gerente de producción, él fue el que contrató o le dio el visto bueno, ¿cierto?, le dio la confianza y le dio la autoridad a estos personajes para que trabajaran en esa función. Y si no resultaron, bueno, el culpable es él. Entonces ahí está el tema, ¿cierto? Esa es la gracia desde el punto de vista de la administración cuando yo diseño un organigrama. ¿Cierto? Tengo que entender que detrás del organigrama, en cada cuadro que yo estoy colocando, aparecen, se supone, ciertas personas. Esas personas que van a ocupar los cuadros, el gerente general, los gerentes, o el dueño, o el emprendedor, y después los vendedores, después, no sé, más abajo los de la oficina, el asesor contable, el asesor tributario, el asesor legal. No sé, ustedes ahí tienen que ver cómo diseñan su organigrama, ¿cierto? Eso va a ser completado, rellenado, como le quiero decir, con personas. Esas personas van a tener funciones, ¿cierto?, en algún lugar, porque por algo se puso en esa casilla. Funciones: responsabilidad, autoridad, comunicación, ¿cierto? Y por lo tanto van a haber comunicaciones formales. Entonces, todos esos detallitos que parecen sencillos, que a lo mejor parece, tengo que hacer un organigrama con 4 o 5 cuadros, más chao, lo hago rapidito, listo, se acabó. Pero detrás de ese organigrama está todo lo que yo les comento.
Y por lo tanto, ¿cierto? También otro punto que esta semana tienen que ver y tienen que realizarlo uno por uno, es que si en mi organigrama, después ya lo vamos a ver más en detalle con el PPT, ¿cierto? Pero yo le estoy hablando a ti acá en términos generales. Si el organigrama comprende 5 o 10 cuadros, significa que hay 5 o 10 puestos, ¿cierto? Cargos que tienen que ser completados. Y por otro lado, Fabián está ingresando. Por otro lado, cada uno, ¿cierto?, de esos cuadritos que representan un puesto o representan un cargo, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que saber también, me imagino, la diferencia entre cargo y puesto, es que tienen que tener sus funciones bien específicas, ¿cierto? Por ejemplo, el gerente general, ¿cuáles son las funciones del gerente general? O del socio, del dueño, del emprendedor. Si tengo un encargado de oficina, ¿cuáles son las funciones del encargado de oficina? Si tengo un vendedor, ¿cuáles son las funciones del vendedor? Si tengo un vendedor, la función del vendedor no es producir, porque él está vendiendo, no está produciendo. En cambio, si tengo un personaje encargado de producción, él, dentro de las funciones, tiene que ser producir, generar, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero no vender, porque no es su función. Entonces ahí ustedes tienen que tener clarito cuáles son, ¿cierto?, el número de personas, el cargo que corresponde, si van a tener algunos puestos, porque no se olviden que el cargo puede tener, por ejemplo, un cargo puede tener varios puestos. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Un cargo de cajero, por ejemplo. El cajero pueden haber 5 cajeros, y por lo tanto el cajero 1, 2, 3, 4, 5, esos son los puestos, pero el cargo de cajero. Entonces, ¿cierto? Hay que tener en consideración cargos, puestos, niveles jerárquicos, en cada nivel, en cada espacio que yo estoy diseñando en el organigrama, ¿cierto? Como esos cuadritos, bueno, si lo quiere hacer redondo cuadrito, ustedes ahí diseñan el diagrama como quieran, el organigrama, perdón. Tienen que saber que hay una responsabilidad y una autoridad y una función, ¿ok? Y eso también tiene que quedar estipulado de acuerdo a lo que se le está pidiendo en la semana, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que es el PPT, ya que llegó Fabián, vamos a comenzar la clase. No, estaba conversando en general, ¿ok? Así que vamos a compartir pantalla. Les voy a mostrar el PPT, que ustedes obviamente también tienen ahí. Eso es cierto que me imagino que hasta ya lo leyeron, pero es mejor que lo conversemos para que les quede sumamente claro lo que hay que hacer, para que no digan, pucha, profe, usted no nos dijo eso y me puso un 5, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, acá está el PPT de la semana. ¿Están viendo el PPT que dice práctica profesional? Chicos, chicas. Sí, sí, profe. Entonces, estamos en la semana 6. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Organigrama y la estructura de la empresa desde el punto de vista de recursos humanos. ¿Cierto? No nos olvidemos que cuando nosotros estudiamos la carrera de administración, bueno, ustedes saben que yo soy ingeniero comercial, por lo tanto, si seguimos, y más encima convenciones en administración, así que seguimos la misma línea, uno tiene que siempre considerar de todos los recursos, ¿cierto? No nos olvidemos que están los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos tecnológicos y los recursos humanos. Algunos le llaman así, no suena muy bien, porque algunos consideran que no es un recurso, pero otros los consideran como sí. En todo caso, la teoría administrativa dice que es un recurso, porque yo lo saco del medio y lo llevo dentro de la empresa, ¿cierto? En base a eso se dice que es un recurso. Pero dentro de todos los recursos, el más importante es el recurso humano, ¿no? Aunque lo veamos como recurso, ¿cierto? Son las personas, los funcionarios. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena producción es porque las personas que están fabricando, que están elaborando, que están en el departamento de producción lo están haciendo bien. Si yo tengo buenas ventas, ¿cierto? Un departamento espectacular es porque los vendedores son los espectaculares. Si yo tengo, ¿cierto?, por ejemplo, una empresa sana financieramente, sin mayor deuda, con una buena línea de crédito, con liquidez, con rentabilidad, etcétera, no es que la empresa de por sí, ¿no es cierto?, utilizando cierto software, logró eso, es porque las personas que trabajan en ese departamento son los mejores. Entonces, en definitiva, si sumamos, ¿cierto?, sacamos el mínimo común, son las personas. Y las personas son las que hay que mantener correctamente, adecuadamente dentro de la empresa. Entonces, cuando yo realizo mi organigrama, tengo que entender eso. Entonces, yo voy a realizar, ¿no es cierto?, en lo posible, una de las características también de los organigramas es que es tratar de no tener muchos jefes y pocos funcionarios, porque ¿cierto?, es como tener un triángulo al revés. La idea, de acuerdo a los principios administrativos, es un solo jefe y puedo tener 10 operarios, no importa, pero esos 10 operarios se manejan con un solo jefe. ¿Ok? Y por lo tanto ahí correspondería, y se supone que el triángulo está como corresponde, con la puntita arriba y la base abajo. ¿Ok?
Y eso es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, ¿cierto? Como les digo, en lo posible, cuando ustedes realicen su organigrama, no sean tan simplistas en el sentido de decir, pues en realidad mi emprendimiento es súper pequeño, yo voy a ser yo solito, no hay, no trabajo con nadie más, ¿cierto? Por lo tanto mi organigrama soy yo. Es como absolutamente limitado. ¿Cierto? Por lo menos sueñen un poquitito más, amplíen su imagen, su visión, y digan, ¿cierto? Mira, en realidad no puedo trabajar solo, voy a trabajar con 3 o 4 personas, esto, lo otro. Si total, no se olviden que esto es estamos todavía en el papel, ¿cierto? Todo lo que es la planificación y la organización simplemente es papel, y el papel soporta cualquier cosa. Obviamente que también para que van a hacer un organigrama con 50 personas, cuando a lo mejor, ¿cierto? Se sabe de más que hay 30 personas que están ahí por las puras. Entonces, la idea es que sea un objetivo, pero que también sea un organigrama que sea entretenido para la organización de ustedes, ¿ok? Entonces, ahí está el tema del organigrama. Y ustedes saben que de acuerdo a lo que me imagino se recuerdan en sus estudios, ¿cierto? Cuando eran estudiantes, no, todavía lo son, pero ya están a punto de salir, que hay distintos tipos de organigramas, ¿cierto? Está el famoso organigrama lineal, está el organigrama funcional, está el organigrama departamental, ya esos son departamentos, son organigramas obviamente mucho más grandes, territoriales, ¿cierto? Se van a abarcar distintas zonas, otros países. Por lo tanto, yo, de acuerdo a los trabajos que ustedes, ¿cierto? Tienen, no van a llegar hasta ese nivel de organigrama, pero por lo menos el típico funcional o lineal, ¿cierto? Uno de esos dos tendrían que utilizar. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es analizar cierto tipo de organigrama. Segundo, obviamente, diseñar el organigrama. Y, como dice ahí, definición del perfil y las funciones del trabajador. Si no se olviden que, si yo, como en este ejemplo que les puse, que es bastante también sencillo, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, el emprendedor con 3 dependientes directos que pueden ser gerentes o pueden ser jefes, nomás para que no le pongamos gerente, jefe local, jefe de venta y jefe de producción, por ejemplo, algo así. ¿Cierto? Y con sus respectivos trabajadores, que tampoco no son muchos, y por lo tanto yo tengo aquí un típico organigrama que tengo que analizar, ¿cierto? Pero me tengo que saber que por cada uno de estos puntos, ¿cierto? Que yo tengo 1, 2, 3, 4, me están quedando medio chuecos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tengo 11 trabajadores, ¿cierto? 11 trabajadores. De los trabajadores que se comprende esta empresa, tengo, ¿cierto? Se sacan 3 niveles de jerarquía. 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles, ¿cierto? Eso ya también lo tienen que tener en consideración. También lo que yo les conversaba es que a medida que yo voy bajando, ¿cierto? En este asunto de la escala, a medida que voy bajando, va disminuyendo la que se llama autoridad y por otro lado la famosa responsabilidad. Pero lo que cada cargo tiene una responsabilidad y tiene una autoridad, pero en sí, por ejemplo, el gerente general, que es el máximo nivel, que es el primer cierto escalón, no puede delegar la responsabilidad, porque la responsabilidad de su función, de su cargo, es uno solo, y esa no se puede delegar. Lo que sí puede delegar en los 3 de más abajo es la autoridad para realizar ciertas funciones. Y pasa exactamente lo mismo con los 3 de más abajo. Ellos también en ese cargo tienen responsabilidad y autoridad. Lo único que pueden delegar hacia abajo con los personajes que están más abajo es la autoridad para realizar esas tareas, ¿cierto? Pero no la responsabilidad. El responsable de ese departamento es el que corresponde a, por ejemplo, si el departamento de ventas, supongamos, aquí el responsable de ese departamento es el gerente de venta o el jefe de venta, no los vendedores que lo hicieron mal. Y por otro lado, el responsable de la empresa porque fallaron las ventas, falló la producción o falló cualquier tema, ¿cierto? Vendría a ser el mayor responsable, es el gerente general, el emprendedor, el socio, el dueño, como ustedes le quieran llamar, porque él es el que tiene la mayor responsabilidad y la mayor autoridad. Lo que pasa es que está delegando solo autoridad, pero no responsabilidad. Entonces, en definitiva, el más responsable es el de más arriba. Entonces, cuando ustedes analicen su organigrama, tienen que entender que el que pusieron arriba es el más responsable y es el único que puede salir soplado, ¿cierto? Si la empresa o su emprendimiento falla. Bueno, eso se supone que es la lógica, como conversamos delante, ¿cierto? Lo más probable es que si el gerente general tiene mucho muñequeo, conoce mucho al dueño o al mismo dueño, ¿cierto? Él no se va a ir y le va a echar la culpa al gerente o al cargado de venta, se va a ir eso.
pero de acuerdo al principio administrativo, el más responsable, el más, ¿cierto?, complicado vendría a ser el de más arriba, que es el gerente general. Entonces, eso tiene que tener en consideración. Por otro lado, ¿cierto?, no se olviden también que tienen que diseñar los cargos, es decir, por ejemplo, jefe o gerente, como ustedes le quieren llamar después, pues, si gerentes generales, le pueden poner gerente de ventas, gerente de producción, o jefe de departamento de producción, jefe de departamento de venta, como ustedes quieran llamarlo, ¿cierto?, pero le tienen que poner nombre, y después, por ejemplo, abajo, vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, porque lo que yo les conversaba, ¿cierto?, que hay un solo puesto, un solo cargo o puesto de gerente general. Aquí pueden haber 3, ¿cierto? Hay un solo cargo, o sea, sus cargos de, por ejemplo, jefes, pero hay 3 puestos, porque está el jefe de producción, por ejemplo, el jefe de ventas, supongamos, y el jefe de finanzas, ya por ponerle cualquier nombre, ¿cierto? Y después también tengo aquí otro nivel donde tengo 7 personajes que están al mismo nivel, por lo tanto, estos son, ¿cierto?, por un lado, funciones independientes, porque está el vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, por lo tanto, ahí son 3 puestos. Aquí yo tengo 2, por ejemplo, puede ser cajero 1, cajero 2, y el de finanzas. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Si es de producción, tengo trabajador 1, trabajador 2. Entonces, tengo que ponerle los nombres, ¿ya? No los puedo dejar así en blanco y hacer, como en este caso, ¿cierto?, que aparecen 11 rectángulos, perdón, sin nombre, sin cargo, sin nada. Tienen que dejarlo bien clarito como lo diseñaron. Y por otro lado, esos cargos, ¿cierto?, entendiendo que también tienen que, no se olviden de la responsabilidad de la autoridad, principalmente también, porque es parte del trabajo de esta semana, son lo que va a realizar ese cargo, o sea, la función del trabajador. ¿Cuál es la función del gerente o del primer personaje de arriba? ¿Cuál es la función de los jefes o de los gerentes? ¿Y cuál es la función de los operarios, de los cajeros, de los operarios de producción, de los vendedores y de los cajeros? Por ejemplo, si son las 3 típicas áreas. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Tienen que ir diseñando también el organigrama y, por otro lado, tienen que ir diseñando cuáles son las funciones de cada uno de esos cuadritos que ustedes están poniendo ahí o rectángulos que están colocando en el organigrama, ¿cierto? Y también teniendo en cuenta que el tema de la responsabilidad y de la autoridad. Entonces, seguimos avanzando en el PPT, que tampoco no es muy grande. Así que me lo deja avanzar. Ahí avanzó. ¿Cierto? ¿Qué también tenemos que realizar? Bueno, los servicios anexos. No nos olvidemos que cuando yo realizo el famoso organigrama, ¿cierto?, que como les digo, ustedes lo van a realizar como quieren, si lo quieren horizontal, vertical, circular, funcional, lineal, ¿cierto? Eso lo van a ver ustedes. Por otro lado, también tenemos que ver cuáles son los temas que nacen del organigrama, ¿cierto? Cuando yo tengo un organigrama, por ejemplo, y tengo 3 niveles jerárquicos, como fue el que estuvimos conversando antes, se supone que automáticamente también aparece el nivel de comunicación, ¿cierto? El nivel de comunicación formal. La comunicación formal se supone que el de más arriba, que será el gerente, el socio, el dueño, se comunican, ¿cierto?, con los 3 de más abajo, que pueden ser los jefes, y esos 3 de más abajo se comunican con sus operarios que están más abajo. Entonces, hay un conducto regular que se tiene que cumplir, y eso también va en base al correo electrónico o cierto sistema de comunicación. Ahí se le puso correo electrónico, pero cómo se comunica la empresa con los respectivos funcionarios, ¿cierto? Es obviamente que también alguien podría decir, porque no se olviden que este es un trabajo de usted y va a depender exclusivamente de usted, pero si alguien puede decirle, mira, no te preocupes, no va a tener ni correo electrónico, porque como estamos todos juntos, el gerente va a gritar, chicos, vengan, y listo, se acabó. Está la comunicación. Ya, bueno, sería medio raro, ¿cierto?, ese tipo de comunicación, pero también existe. Y no se olviden que eso se llama, o por lo general, aparece lo que se dice comunicación informal, ¿cierto? Y que la comunicación informal es por pasillo, por comentario, por el escuché que, ¿cierto? Todos somos amigos, y después del trabajo nos vamos a un lugar, nos tomamos un traguito y ya hablamos todo lo que tenemos que hablar. Y ya todo se dijo. ¿Será una buena forma de comunicarse? ¿Será prudente? Mejor tener algo formal antes de lo informal, ¿cierto? También tiene que ver el tema de la comunicación, obviamente, ¿cierto? Cómo ustedes también se comunican, la empresa, cómo se comunica con el mundo exterior, que de alguna manera ustedes ya lo presentaron, ¿cierto? Que va a ser a través de una página web, a través de las redes sociales, es decir, cómo yo me comunico internamente y cómo se comunica la empresa externamente. ¿Ok? Y por último también, perdón, me avancé mucho. Me voy a correr aquí porque me estoy tapando yo mismo con mi imagen. Por último, también, ¿no es cierto?, hablar, mencionar, indicar
el tipo de papelería, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si ustedes se comunican con el exterior, lo van a hacer a través de un correo electrónico que sea, por ejemplo, institucional, que tiene alguna forma, ¿cierto?, de diseño, y por otro lado, cómo se comunican ustedes también con el mundo exterior en cuanto a lo que es papelería, como maquetas, tarjetas, sobres, ¿cierto? Que uno hoy en día no se utiliza mucho, pero las empresas sí mandan sobres, ¿cierto? Mandan invitaciones, mandan de repente algún video, tienen alguna página web, pero todo tiene que tener se supone, una línea continua. La misma imagen, el mismo logo, por ejemplo, que tiene NAC, que puede aparecer en el frontis de NAC, se supone que también aparece, ¿cierto?, en los sobres, aparece en la hoja de los sobres, o sea, en la hoja en la cual se escribe o se imprimen las cosas. Lápices, ¿no es cierto?, que tiene ahí el logo de NAC, en el caso de ustedes, bueno, por ejemplo, también tenemos tazas, ¿cierto?, tenemos tazones, que también dicen NAC. Entonces, ahí, ¿cómo lo van a realizar ustedes con respecto a los que esto es cómo comunicarse? ¿Cierto? La verdad que tanto para los trabajadores, porque bueno, los trabajadores regalarles de repente ¿cómo se llama? Perdón, esta hojita que si tú lo vas escribiendo, que aparezca el logo de la empresa, un lapicito que sea el logo de la empresa, pero también a mis clientes, ¿cierto? También a mis proveedores. Entonces, por ese lado también tiene que jugársela un poquitito cómo lo van a realizar, y en lo posible, obviamente, si es posible, sería espectacular que mostraran un lapicito con el logo de la empresa de ustedes, ¿no es cierto?, ahí incorporado. Ahí ustedes son magos para eso. De repente una hojita, ¿cierto?, un blog con el logo de su empresa, y así, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gracia, que ustedes se fijan, es entretenido, porque la idea es cómo se imaginan ustedes, por ejemplo, trabajando, y cómo van a comunicarse con el exterior. La idea es que la imagen se mantenga, ¿cierto?, a todo nivel, ya sea una hojita pequeñita o un tremendo lienzo que yo puedo tener afuera de mi local, que sea el mismo logo, ¿cierto?, el mismo mensaje, y por lo tanto las personas la vean por ejemplo, o sea, es demasiado optimista, pero en la televisión, en el diario, en los carteles, en la publicidad, en la vía pública, ¿cierto?, los folletos, en el local, vean el mismo color corporativo, la misma imagen, el mismo logo. Entonces siempre tengan clarito, ok, ese es el logo que corresponde a la empresa. Y esa es la idea, ¿cierto?, con respecto a esta semana, y por lo tanto voy a dejar de compartir la pantalla y me voy a ir a la sala. Entonces, esa es la idea. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, les quedó sumamente claro, o necesitan algún punto particular. Yo, profe, Dime. ¿esta tarea hay que hacerla en formato Word o en PPT? Perfecto. Tiene que Justamente es lo que corresponde, lo que viene ahora. Mira, yo les voy a compartir nuevamente, pero esto está, ¿no es cierto?, en el tema déjeme compartir la Sí, sí, pantalla. sí. A ver, aquí, pantalla, compartir. Voy a ir al Word. Ahí está. ¿Cierto? ¿Qué es lo que se les pide la semana? Que está justamente en el aula virtual. Dice, Sí. realizar la estructura y organigrama sorpresa y realizar un descriptor de cargo y funciones. No aparece estipulado, como tú bien comentas, si es Word o PPT. Entonces, ¿qué significa eso? Que le damos la libertad, ¿cierto?, de que ustedes lo realicen en el medio que ustedes consideren que se ve mejor, o que es más fácil realizar un diseño, pegar una imagen. Ustedes lo ven ahí, ¿ya? Ese Ya. punto que no me voy a complicar. Consulta, en los últimos puntos, lo que tenía que ver con lo que es lo de los sobres, la hoja, Sí. todo eso, si por ejemplo yo lo hiciera en el informe, tendría que hacer una descripción del formato que va a ser no sé, mi sobre o la carpeta que voy a regalar o la taza, y poner una imagen. Tú pones una imagen, no haces tu maqueta, así que tiene que ser papel cuché de 30 por 20, etcétera, etcétera. No, tú simplemente pones, ¿no?, lo que es el papel, por ejemplo, de una hojita o un blog con el logo, sí, que obviamente pone el logo o alguna frase con el logo, y Ya, por como si fuera ejemplo, un lápiz como, ahí trata de ponerle la imagen, cosas, a eso me refería. o sea, como un título, así como si le colocara un título sería como el diseño de sobre y lo mostraría con la imagen. Exacto, justo, así serían Ya. los sobres, o así van a ser los sobres. Ya. Así van a ser la distribución de los flyers, ¿cierto? Por ejemplo, ponen un flyer ahí, Ya. y una persona Pero afuera. entonces como dice usted, tenemos la libertad de hacerlo en PPT o en el informe, en el Word. Absolutamente libertad, porque la idea justamente no es encuadrarlo, como le decía,
el tipo de organigrama lo hacen ustedes. Si lo quieren hacer a colores o lo ponen en blanco y negro, totalmente ustedes. La cantidad de niveles jerárquicos, la cantidad de cargos, obviamente que tiene que ir en relación a su emprendimiento. Y por otro lado, las funciones, dentro de las funciones no se olvide que también tienen que incorporar, que quede de alguna manera claro cuál es la parte de la función, cuál es la responsabilidad de la persona, para que entienda que él es el más responsable y el otro a lo mejor soy el menos responsable, pero igual tengo responsabilidad dentro del sistema y por lo tanto también tengo autoridad, porque siempre la autoridad va con la responsabilidad o la responsabilidad con la autoridad. Entonces también eso es importante. Entonces, como les decía, eso es lo que tienen que hacer ahora, ¿ya? Es un organigrama un poquitito más completo, con nombre del cargo, sí que hay distintos puestos, por otro lado la responsabilidad de la autoridad, las funciones, y por lo tanto esto es como el manual de funciones de la empresa, eso es lo que tienen que hacer. Y por otro lado también en lo que es el tema de cómo se comunican internamente a través de un correo cierto institucional, y exteriormente lo vamos a hacer con papeles, con tipo papelería, con flyers, con no sé, allá ustedes ponen ahí su imaginación, ¿ya? Ah, ya, profe, sí, más claro, sí, quedé súper claro. Vale. Entonces, eso, dejé de compartir, sí. Eso es lo que corresponde a esta semana. Si ustedes se fijan, vuelve a ser, ¿cierto? Obviamente dentro del mismo emprendimiento, sigue la misma línea, y también yo por lo menos lo encuentro sorprendido porque ustedes van a tener que aplicar mucha imaginación. ¿Ok? Profe, entonces sería solamente hacer el organigrama y hacer la papelería que si nosotros tenemos, un taza o lápiz y esas cosas. Exacto, pero no te olvides que el organigrama incluye todo lo que te comenté, ¿no? Cuáles son los puestos, cuáles son los cargos, cuáles son las funciones, dentro de las funciones cuál es la responsabilidad, la autoridad, son hartos temas que tienen que chequear. No, sí, profe, sí, eso lo entendí, sí, era como para resumir. Pero claro, era solo o sea, en realidad si uno quiere resumir. Exacto, o sea, si uno quiere resumir, tiene que hacer el organigrama y la papelería. Eso es verdad. ¿Ok? O sea, la papelería con todo lo que es imagen, porque puedo también tener tazones, lápices, que no es papelería. Me refiero a todo lo que es la comunicación exterior, cómo se lo hago llegar a mis futuros clientes, a mis proveedores, ¿cierto? A la gente que me interesa que le llegue de mi mercado o de mi mercado objetivo, quiero decir. ¿Ok? Entonces, si les quedó claro, no se olviden que esta semana, ¿cierto? También no es tan complejo el tema, ¿cierto? No vamos a tener clase el viernes, pero yo lo voy a dejar, ¿ok? Y por otro lado, si los que deseen, ¿cierto? Porque eso es absolutamente objetivo, realizan un avance, me lo quieren enviar, y dicen, profe, ¿cómo vamos? ¿Cierto? Como lo han hecho hasta el momento, no tengo ningún problema en chequeárselos y revisárselos, ¿ok? Así que, no habiendo más que tratar, ¿cierto? Vemos que hasta aquí llegamos esta semana. Me alegro que estén todos y sigan así, ¿cierto? Participando, enviando los trabajos por el conducto que corresponde, ¿cierto? Porque tiene que quedar reflejado en el halo virtual que ustedes están participando, están enviando los trabajos y que se van colocando las notas, ¿ya? Así que eso, chicos, o sea, chicos y chicas, ¿ok? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra consulta? No, profe, todo claro, todo claro, Ya. todo claro. Perfecto. Entonces, sigan como van. Hasta el momento van súper bien, con muy buenas notas. Esperemos que continuemos así. No teníamos que haber un motivo contrario. Y como les digo, bienvenidos si quieren enviarme los avances. ¿Ok? Así que ya nos estaríamos viendo, por lo tanto, el próximo lunes. ¿Ok? Ya, profe. ¿Vale? ¿Te quedó claro, Fabiana, Carolina, Lisbeth? Sí, profe, Sí. claro. Ya, ¿cierto? Para que no se estén conectando el viernes y digan, pucha, el profesor olvidó la clase. Porque puede pasar. A lo mejor con esto Ya, yo ni profe. con los alumnos se olvidaron. Ya, profe, que esté bien. Nos vemos. Chao, chao, que esté bien. Chao. Que gane Chile. Sí, tiene que puro ganarnos a Chile. No ganar nomás. No nos queda otra. Ya, chao.